Dios les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite poder transmitir este mensaje más de la palabra de nuestro Dios con el propósito de edificar nuestras vidas en los santos principios de nuestro Dios, poder acercarnos a Él, ponernos en sus manos, ser moldeados por Él. ¿Ok? Damos gracias por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, porque Él, debido a ello, estamos aquí en esta hora. No voy a predicar, hablar sobre la cruz, pero quería mencionar eso, ¿verdad? Hace poquito, ustedes hermanos de la iglesia saben que tuvimos la serie a fondo sobre la muerte de Cristo en la cruz, las 7 palabras, dedicamos como 2 domingos a cada una de ellas y todo eso, y luego seguimos con la obra de Cristo. Entonces eso está, espero que esté fresco en nuestros corazones y hoy en día lo valoremos más, mucho más. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a dar una enseñanza, es una enseñanza, va a estar calmadito, pero súper interesante. La obra de Dios, sobre el tema, la obra de Dios en la vida del hombre en la cuarentena, ¿verdad? Cómo Dios usa, ¿verdad? La cifra del 40, ¿verdad? Para tratar con el mundo, para tratar con el hombre, ¿verdad? Y para tratar con su pueblo. ¿Por qué? Porque lo vemos. El número 40 es un número que lo vemos en toda la Biblia. Entonces es de gran importancia, tiene una gran relevancia. Y hoy vamos a aprender un poco sobre la cuarentena de uno de los hombres más importantes de la Biblia, Moisés. Sobre la cuarentena en la vida de Moisés. Ahora, el 40 no solamente se divide en 40 días, se divide también en la Biblia en 40 años. ¿Ok? Vamos a leer Deuteronomios capítulo 34 y luego vamos a ir a otros pasajes. Tengan paciencia. Deuteronomio capítulo 34 versículo 7. Dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Note, cosas importantes. Era Moisés de 120 años cuando murió. 120. Dice, y sus ojos nunca se oscurecieron. O sea que nunca necesitó lentes como nosotros, ¿verdad? Ni perdió su vigor. No andaba como en algunas películas lo quieren pintar, ahí viejito apoyándose en el bordón. La vara la usaba como la autoridad de Dios, no para sostenerse. Amén. Porque su sostén era Dios. Entonces, si usted divide los 120 años por 3, nos da exactamente, 3 periodos de 40. Entonces, así estuvo dividida la vida de este gran hombre de Dios. Su vida estuvo dividida en 3 grandes periodos. Quise comenzar con este texto para hacer notar, ¿verdad?, la vida de este gran hombre de Dios. ¿Cómo terminó? Amén. La bendición
en cómo terminó. No terminó dando lástima. Amén. No terminó en una silla de ruedas. Amén. Terminó, dice, su vigor nunca se terminó, no perdió ni su vista ni su vigor. Ahora, el que nos describe más exactamente la vida de Moisés, los periodos de la vida de Moisés, es Esteban. Es Esteban en su gran sermón que predicó el mismo día que lo mataron a pedradas. Este primer diácono de la iglesia de Jerusalén y primer mártir de la iglesia. Dice Hechos capítulo 20, capítulo 7, versículo 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le recibió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. Amén. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, o Dios movió su corazón, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Note, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ahí está su primer etapa de 40. A ver, de 40 años. Dice, le vino al corazón. Más bien, Dios movió su corazón para que viera, observara a su pueblo, a sus hermanos. Moisés nació como un esclavo. Tuvo que ser escondido, dice ahí, por 3 meses. Pero desde ese momento, primeramente, dice que fue agradable ante los ojos de Dios. Simplemente quiere decir que la gracia de Dios era con él. Y Dios dio el valor a sus padres para que lo escondieran. ¿Por qué? Bueno, sabemos la historia. El faraón había dado la orden que todo varón que naciese en ese tiempo fuese echado al río Nilo, fuese matado, porque tenían miedo al pueblo hebreo. Pero Dios dio el valor, la gracia a sus hijos y lo puso. Nada ocurre por casualidad. Y lo puso, amén, en las manos de esta princesa, hija del faraón, para que fuese educado, amén, para que fuese educado como fuera a la escuela, amén, donde iban, amén, los hijos de los reyes, donde iban los príncipes. Entonces, él fue educado como un príncipe. Esteban aquí nos lo dice, fue varón poderoso en sus palabras y en obras, y fue educado en toda la ciencia de Egipto. Entonces, él fue educado como un gran príncipe. Aquí está su primer etapa, ahí donde él tiene su formación académica, ¿verdad? Donde él tiene su formación académica y al mismo tiempo él tiene también formación militar. Los educaban
obvio, para la guerra. Fue educado como un gran estadista, como dice Esteban, en todas las ciencias de Egipto. Pero, y si usted lee este pasaje, ¿verdad?, se va a dar cuenta, ¿verdad? Aquí están las tres etapas. Sabemos la segunda etapa, lo vemos. La segunda etapa es cuando Dios lo lleva a, podemos decirlo así, a la escuela de Madián. Pastor, ¿por qué dice la escuela de Madián? Si simplemente estaba ahí en el pastoreo de ovejas. Bueno, porque Dios ahí le estaba enseñando. Ahí Dios lo llevó a la soledad, a este lugar desierto, para enseñarle y formar, más afinar su carácter. Moisés era un poco impulsivo, ¿recuerden? Era un poco impulsivo. Él vio que aquel egipcio maltrataba a uno de sus hermanos cuando él se aparece primeramente. ¿Y qué hizo? Lo mató. Simplemente lo mató. Imagínese un líder así, ¿verdad? Imagínese un líder así. Si Dios le hubiera dicho, ok, dijo, adelante, sácalos, ¿verdad? No hubiera esperado 40 años para que Dios matara a los israelitas en el desierto. Él mismo los hubiera matado, ¿verdad? Él batallaba, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que era uno de los hombres más pacientes, él aprendió paciencia. Amén. Sí. La paciencia no es algo con lo que uno nace. No. Es algo que nos cuesta mucho aprender. ¿Eh? Yo todavía estoy aprendiendo. Y todavía siento que me falta un poquito. ¿Eh? Amén. No mucho, un poquito. Entiende el sarcasmo. Moisés precisamente tuvo que ir al desierto para primero ser pastor de ovejas y aprender paciencia ahí con estos animales. Y más si el rebaño era mixto. Las ovejas por lo natural son torpes. No es un elogio que Cristo nos hace cuando dice que somos sus ovejas. La oveja no se caracteriza por su inteligencia, sino por su torpeza. Porque la oveja se puede perder aún comiendo. Ella se va comiendo, se pierde y luego no sabe cómo regresar. Por eso en la parábola, el buen pastor, el pastor va a buscar la oveja. Porque la oveja es bien tonta, ¿verdad? Por eso le digo, no es un gran elogio. Ahí Dios llevó a Moisés por 40 años a pastorear las ovejas de su suegro para enseñarle paciencia. Él era muy inteligente, era muy intelectual, era un gran guerrero, ¿recuerdan? Sí. Él defendió a las hijas de Jetro, de los pastores ahí, ¿verdad? Era un gran guerrero. Él sabía artes marciales. Nadie podía ponérsele a Moisés, pero le faltaba algo. Le faltaba paciencia. Y Dios lo llevó ahí. Y quizás, hermano, Dios nos está poniendo en cuarentena a nosotros para enseñarnos paciencia.
tú, querido hermano, que estás hecho para la velocidad, ¿ya? Dios te está diciendo, bájale. Tienes que aprender paciencia. Tienes que aprender a depender de mí. Tienes que aprender a estar quieto. Tienes que aprender que no eres tú el que provoca que todas las cosas salgan bien, sino que soy yo. Dice, y al ver a uno que era maltratado, los defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, note, que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Note, él traía ya en su espíritu, amén, el deseo, la decisión de libertar a su pueblo, de hacer algo por ellos. Dios mismo había puesto eso en ellos, pero no era el tiempo. Por eso podemos definir claramente las cosas en esta manera sencilla. Alguien dijo, Moisés pasó 40 años pensando que era alguien súper importante, súper dotado, el que podía hacer todo. Él pensaba que era alguien y tuvo que pasar. Dios lo llevó al desierto para enseñarle que era un don nadie. Y luego Dios lo llama para enseñarle que Dios puede usar poderosamente a un don nadie. Cuando aprendemos a depender del poder y la gracia de Dios. Dice, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés creía que todo estaba oculto, pero esto se sabía. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Halló esposa, y engendró 2 hijos ahí. Pasados 40 años, note, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí tenemos la segunda etapa, donde Dios llama a Moisés. El segundo periodo de 40 años. Dice, pasados 40 años, Dios lo llama. ¿Para qué? Pastoreara a su pueblo. ¿Para qué libertara? Dios dijo, ya estás listo. No sin antes mostrarle la gloria de Dios, la santidad de Dios, ¿verdad? Sí. Y sabemos ahí al principio todas las excusas que Moisés dio cuando Dios lo estaba llamando. Dice versículo 36, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo
y en el desierto por 40 años. Por 40 años. Ahí está. La última etapa de Moisés. En los 40 años. ¿Cómo Dios usa este periodo? A ver, de 40 años para formar y llevar el carácter de Moisés, prepararle, ¿verdad? Y luego enviarle a libertar a su pueblo y luego para que pastoreara a su pueblo por 40 años en el desierto. La pregunta es, todos nosotros también pasamos por cuarentenas. Y qué curioso, porque estaba estudiando esto hoy. Desde el momento que se lleva a cabo la gestación en el ser humano, los doctores especialistas, los profesionales, dicen que desde la última regla hasta el nacimiento se suman 40 semanas para que la criatura pueda nacer. Tremendo. Todos, desde el momento que fuimos concebidos, comienza una época, comienza nuestra cuarentena ante Dios, donde Dios está trabajando. En algunos Dios usa, como les digo, 40 días. 40 días. Dios usó 40 días, 40 noches para traer el diluvio y destrucción, la purificación, para terminar con el pecado en la generación de Noé y traer un nuevo planeta. Todo cambió después del diluvio, todo fue diferente, y para que Noé con su familia pudiesen comenzar de nuevo. Pero Dios trajo juicio, destrucción sobre 40 días y 40 noches. Fue el tiempo en que Dios mandó la lluvia. Y tenemos el número 40 por toda la Biblia. Por toda la Biblia. En la tarde estaremos dando algunos ejemplos más de esto. Todos estamos sometidos, medidos bajo una cuarentena de Dios. La pregunta es, les digo, ¿cuándo comenzó? Esto no comenzó apenas. La cuarentena para el mundo, para el ser humano, no comenzó, ¿verdad? En enero, en China. Comenzó desde que fuimos concebidos. Lo malo es que a veces no nos damos cuenta. Ahorita estamos asustados, estamos en la cuarentena, estamos desesperados. No, precisamente Dios quiere que aprendamos paciencia, que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere formar nuestro carácter. Dios está tratando con el pecado
del mundo. Una vez más, en esta cuarentena, Dios está tratando con su pueblo y quiere formar el carácter correcto en esta cuarentena. Vamos a ver, vamos ahora a ir a Hebreos para seguir considerando la vida de Moisés. La vida de Moisés. Hebreos 11, aquí vamos a aterrizar. Dice, versículo 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto es, cuando él sale de sus 40 años. ¿De qué nos habla esto? Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Amén. Esto nos habla aquí de que él definió su identidad. Él puso en claro su identidad. Imagínense, él nace como esclavo, pero es creado como príncipe. Creemos que el tiempo en que su madre lo creó, después de que fue rescatado del agua por la hija del faraón, se calcula que es de 3 años, porque es el tiempo en que las madres hebreas amamantaban a sus hijos. Entonces, en esos 3 años, su madre biológica le enseñó, amén, su raza, que él pertenecía a la raza de esclavos. Luego va al palacio, a la escuela, y a él le dicen que es un príncipe. Que es un príncipe. Algunos chicos que han sido creados por una sola familia todavía no definen su identidad. No saben quiénes son. Se peinan como se peina un loco por ahí. Ven a alguien y quieren imitar su peinado. Se visten con los pantalones aguados como otro loco por ahí. Aunque no canten, quieren cantar como el negrito aquel. No tienen identidad. No tienen una identidad definida. Imagínense Moisés con todo estas instrucciones. No. Acuérdate, el consejo, él lleva el consejo, acuérdate. Tú eres uno de nosotros, tú eres hebreo, tú debes de temer a este Dios. Este es el único Dios que debemos de adorar. Este es el Dios verdadero. Este es tu pueblo, tú te debes a tu pueblo. Y quizás la madre entendía y quizás la madre le empezó a decir, tú eres el que nos vas a libertar de aquí, Moisés. Por eso él entendió. ¿Dónde aprendió esto? Si allá no le iban a enseñar, en el palacio no le iban a enseñar esto. Ahí le enseñaron el nombre de todos los dioses de Egipto. Las ciencias de Egipto. Pero no le iban a enseñar esto. ¿De dónde Moisés tenía esta idea de ser el libertador de sus hermanos? De la enseñanza de su madre y su padre. Sí, amén. ¿Pero para qué?
Moisés llegara a hacer esto, tuvo que quedar bien grabado. A ver, bien definida, claro, ahí su identidad. Y luego va al palacio y le dice, no, tú eres un príncipe, estás aquí para ser instruido en lo mejor de Egipto, y vas a poder disfrutar de la mejor riqueza, el placer de Egipto. Qué tremendo. Ahora, no se desanime, mamá, papá, pero esa es una evidencia de que cuando en este corto tiempo de la vida del niño hacemos un buen trabajo, en la gracia y poder de Dios, ellos nunca se van a apartar. Sí, amén. Entonces, no esté pensando, ay no, mi niño es demasiado chiquito para hablarle acerca de Dios, de que hay solo un Dios verdadero y debe de honrarlo con su vida y que debe de servirle. No. Empiécele a decir, es el mejor tiempo, porque todavía su mente está limpia, está sana, no está contaminada. Es el momento exacto para enseñarles a nuestros hijos. No lo desperdicie, mamá y papá. Enséñele quién es su Dios y quién es Él en su Dios. Sí, amén. Moisés tuvo esta enseñanza a tiempo. Amén. Su madre no perdió tiempo. Jocabed no perdió tiempo. Supo aprovechar el tiempo para enseñarle quién era Dios y quién era Él. Y por más que trataron de lavar su mente en la escuela, no lo lograron. No lo lograron. Por eso yo creo que si hacemos un buen trabajo con nuestros hijos, no importa que vayan a la universidad Así es. secular, no tenemos que encapsularlos. ¿Para qué? Ellos puedan cumplir con el propósito de Dios. Solamente tenemos que hacer un buen trabajo, y estoy seguro que sus padres, después de que Moisés fue allá, siguieron orando por él. Que Dios guardara su mente y su corazón. Y Dios lo hizo. Y Dios cumplió su propósito. Entonces, por eso sale Moisés de ahí y él manifiesta su identidad. Él dice, no, yo soy hebreo y temo al Dios de los hebreos. Y dispuso su corazón para servirle. Entonces, él define su identidad. Él define su identidad. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué tenemos aquí? Moisés supo hacer la elección correcta. Supo elegir correctamente. A ver. Y ese es el problema con muchos chicos que toman tantas malas decisiones en su vida, porque primeramente no saben quiénes son ellos, no conocen a su Dios. Entonces, ¿cómo van a hacer la elección correcta? Si un chico, tú mijito que me estás escuchando, tienes bien definida tu identidad como cristiano, como un hijo de Dios, jamás te vas a fijar en una
hija del diablo. Sí. Porque tú sabes quién es tu Dios y tú sabes quién eres tú en tu Dios. Entonces vas a hacer también la elección correcta, no insensata. Ay, es que es lo que yo siento. Y yo siento que él se va a convertir. Yo siento que es la manera de ganarlo para Cristo. Ganarlo. No metas a Dios en tus cochinos deseos carnales. Eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Bueno, en una ocasión quizás lo hizo. En la vida de Sansón. Dios lo permitió. Porque dice, y él no sabía que esto venía de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios lo había preparado desde su concepción para que él le sirviera a Dios. Pero como Sansón era tan carnal y se inclinaba siempre por lo carnal, entonces Dios permitió, no era su plan perfecto, ¿verdad? Dios permitió que se fijara en una amalecita pagana. Pero sabemos cómo terminó. Sabemos cómo terminó. Si quieres que Dios te permita, Dios te va a permitir. Haz lo que quieras. Pero vas a terminar siendo el juguete del mundo, siendo el hazme reír de todo el mundo. Vas a terminar sin ojos y aplastado. Así es de que mucho cuidado. Bueno, qué importante es hacer las elecciones correctas si queremos que nos vaya bien y sobre todo queremos glorificar el nombre de Dios. Sí, amén. A ver, Moisés supo elegir, dice, escogiendo. Ahí está hablando de elección. Antes ser maltratado con el pueblo. No se ve la elección muy atractiva, ¿verdad? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿De qué nos habla? Después de la elección, eso nos habla de valores. De valores. Tuvo los valores correctos. Eligió el valor costoso, sacrificial, doloroso, soportar, ¿verdad? Al pueblo hebreo, como les dije al principio. Y yo creo que muchas veces le dieron ganas a Moisés de matarlos. Y otras veces intercedió por ellos. ¿Recuerdan lo que hizo? A ver, cuando regresó del monte con las tablas de la ley y los encontró en aquella perversa orgía, danzando ahí alrededor de ese becerro, le ganó la ira. Era una mezcla ahí de ira y celo santo. Amén. Que todos los hijos de Dios debemos de tener. Indignarnos ante el pecado y la maldad. ¿Verdad? Pero como que Moisés fue demasiado lejos. Azotó las tablas de la ley y las quebró. ¿Verdad? Tremendo. Era una mezcla, le digo, de sentimientos encontrados. El celo por Dios, por estar blasfemando el nombre de Dios,
Y él lo suelta. Agarra aquel becerro de oro, lo muele y se los da a tragar, que se lo traguen. Y luego les dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. La primer tribu. Eso le valió a Aarón, sino también cuello. Los levitas fueron los primeros. Reconoció su pecado. Se pusieron del lado de Moisés y sacrificaron a todos aquellos perversos que no querían ser fieles a Dios y arrepentirse de su pecado. Ahí es el primer juicio, la primera disciplina tremenda a la que se enfrenta Moisés con el pueblo. Decisiones tremendas que marcaron, pero buscando la pureza del pueblo, honrar a su Dios. Un hombre de mucho carácter que hoy se necesita, que hayamos hombres de carácter con celo por la santidad de Dios, por la pureza del pueblo. Que no digamos, como muchos están diciendo, Dios es puro amor, mijito, Dios es puro amor. Tú puedes vivir como te dé la gana. No pasa nada con Dios. Dios nos ama a todos. Ese es el Dios de su imaginación. No es el Dios de la Biblia. Que Dios nos ayude a ser fieles a Dios, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés no solamente tenía bien clara su identidad, hizo las elecciones correctas, tuvo los valores correctos también delante de Dios. ¿Ok? Teniendo por mayores riquezas, versículo 26, Hebreos 11:26, estamos en Hebreos, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los valores correctos, él se fue por los valores espirituales, por los valores eternos. Si él se hubiera ido por los valores de Egipto, hubiera podido disfrutar quizás esos 120 años ahí, pero ¿cómo hubiera terminado? El placer del pecado siempre arruina la vida. Quizás ni siquiera hubiera llegado a los 120 años, y menos con su vigor entero, y mucho menos hubiera disfrutado de la gloria y la presencia de Dios que él disfrutó en el desierto, primeramente porque él no tuvo que llegar al cielo para ver la gloria de Dios. Si hay alguien que vio más ampliamente la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, antes de que la gloria de Dios, que es Jesucristo, fuera manifestado, fue Moisés. Nadie como él, amén, vio tan ampliamente y tan repetidamente y fue investido de la gloria de Dios como Moisés. Porque dice, amén, que su rostro, amén, su rostro resplandecía. Amén. ¿Y eso de qué nos habla? ¿Qué era?
Era la gloria de Dios, la presencia de Dios en su vida. Sí, amén. ¿Con qué pagas tú, mi hermano? La presencia de Dios en tu vida. Eso fue lo que mantuvo a Moisés fuerte, vigoroso, iluminado. La presencia de Dios en su vida, querido hermano. Por eso, pueblo, ovejas de mi rebaño, no puedo dejar de insistir. No hay nada más importante, no hay nada más hermoso, amén, que perseguir la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo se manifieste plenamente con todo poder y toda su gracia sobre nuestras vidas. Ahí está la esencia de la vida, ahí está la esencia de la felicidad. Sí, amén. Amén. Y el poder para tener victoria en todos los aspectos y poder enfrentar cualquier prueba. Sí, Moisés fue muy criticado, fue muy despreciado por el pueblo. Pero cuando las cosas se ponían difíciles, la gloria de Dios se manifestaba. ¿A ver? ¿Se acuerdan cómo se manifestó con Datán Abiram? Se manifestó y se los llevó a todos al infierno. Se abrió la tierra y se los tragó. Dice el pasaje, junto con sus pequeñuelos. La gloria de Dios se manifestó en su vida. Dios estaba con él como poderoso gigante y está con nosotros también. A mí me anima y me consuela el saber que nuestro Señor Jesucristo, en la última revelación, Él dice allá en Apocalipsis 1:20, a ver, que sus siervos, los ángeles, estamos en su diestra. Estamos en su mano derecha. Eso habla de protección y bendición. Qué privilegio es servir a Dios, ser maltratado con el pueblo de Dios. Y no nos quejemos, porque usted y yo no estamos siendo maltratados. Amén. Estaba leyendo algo sobre Pablo. También el número 40 tiene que ver con el castigo. Dice Pablo, allá en 2 de Corintios, dice 3 veces he sido azotado por los judíos. He recibido 40 azotes mensuales. Y eso, habiendo dicho otro montón de cosas, tú y yo no hemos sido chicoteados. Entonces no tenemos permiso para quejarnos. Dios es bueno. Nos ha guardado. Él sabe cuánto aguantamos cada día. Moisés escogió ser maltratado. Pero, dijo Pablo, no se compara el sufrimiento. Él supo evaluar, tuvo la sabiduría para evaluar el sufrimiento que puede haber, el sufrimiento temporal y el placer temporal con la gloria venidera. Y dice Pablo en Romanos 8:18 que no se compara. Moisés entendió esto. Tuvo la sabiduría para evaluar esto. Y eso es lo que a veces muchos cristianos no sabemos evaluar. Por eso empezamos a quejarnos por cualquier cosa. Ay, es que ya estoy aburrido de esta cuarentena, de estar encerrado, de que no puedo ir a ningún lado. Ni se queje.
no estamos sufriendo nada. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Note, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si es que a esto que estamos pasando se le puede llamar aflicciones. Moisés entendió eso, evaluó, hizo la evaluación correcta. ¿Ok? Escojo la misión que Dios me está ofreciendo de ir por el desierto con este montón de esclavos renegados, malagradecidos, o me quedo en Egipto disfrutando de la comodidad y la gloria que Egipto me ofrece. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Moisés entendió que la gloria de Dios es superior y que vale la pena quedarnos con Dios en el propósito de Dios. Hermano mío, yo te animo, quédate en el propósito de Dios. Mantente fiel en la cuarentena. No sé en qué periodo de tu cuarentena estés, ¿verdad? Pero sé fiel a Dios. Como puede ser 40 días, puede ser 40 años, puede ser 80. No creo que lleguemos a los 120 como Moisés tuvo el privilegio. El tiempo que Dios nos dé, vive para Dios. Sigue leyendo lo demás. No terminamos aquí. Hay mucho más que decir, pero vamos a cortar aquí el video, la transmisión, y nomás quiero orar. Que Dios nos ayude, que tengamos bien clara nuestra identidad, quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Que podamos hacer la elección correcta. Podamos hacer la elección correcta. Podamos tener los valores correctos. Podamos evaluar las cosas de este mundo ante las cosas eternas y espirituales como Dios las evalúa. Y valoremos lo espiritual, lo que es eterno, y nos quedemos con lo mejor de lo mejor. No quiera tener lo mejor de los dos mundos. No se puede, porque muchos quieren pasarse de listos y quieren lo de Dios, pero sin querer a Dios, y quieren también lo del mundo. Escoja lo mejor de Dios y Dios se encarga de todo lo demás. Oremos. Gracias, Dios. Te alabamos y te glorificamos por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Mi Dios, que en Jesucristo, mi Dios, está lo mejor de lo mejor, lo incomparable. Gracias porque estamos en ti. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque somos tus siervos. Ayúdanos a vivir como tales. Ayúdanos a tener vidas dedicadas.
que tengamos bien claro, siempre presente en nuestra mente, quién eres tú y quiénes somos nosotros delante de ti. Y podamos siempre hacer las elecciones sabias y correctas. Podamos siempre tener los valores correctos, evaluar lo eterno y fijar nuestro anhelo y nuestros afectos en las cosas espirituales y eternas. Que te honremos, cumple tu propósito en nuestras vidas. Que podamos salir de la cuarentena aprobados. Podamos escuchar, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.